Perro ve algo moverse dentro del agua, y cuando su dueño supo lo que era, no paró de gritar. Julia jamás se imaginó que la vida le pondría a prueba su forma de ser, de una manera tan drástica. Desde pequeña, lo que la había caracterizado era su mal genio. Por alguna razón, solo sabía estar enojada y sus momentos alegres o de tranquilidad eran muy pocos. Siempre encontraba el motivo, por pequeño e insignificante que fuera, para enojarse. Sus padres no sabían qué hacer con ella, porque no podían decirle absolutamente nada sin que la niña reaccionara como si le estuvieran golpeando. Vieron a psicólogos, hicieron terapias como familia, aprendieron diversas formas de crianza. Intentaron ser dulces con ella, ser firmes sin ofenderla ni limitarla. Pero a pesar de que hacían todo lo que podían, dentro de Julia había algo que la movía a estallar de ira con cualquier cosa. Así creció Julia, y su adolescencia fue mucho más difícil. En el colegio no había logrado hacer amigas ni amigos que la duraran más que unos pocos meses, pues su genio hacía que todos se alejaran. Tarde o temprano, nadie deseaba pelear todo el tiempo y por eso nadie permanecía a su lado. Por eso, Gonzalo fue un caso rarísimo e incomprensible. Se enamoró de ella y no le importó que ella peleara por todo. Estaba loco por Julia. Desde entonces, entre ellos se desató un amor apasionado y tormentoso. No sabían vivir el uno sin el otro, pero tampoco eran capaces de convivir en paz. Se sentían asfixiados juntos, pero les faltaba el aire cuando el otro no estaba cerca. Cuando compartían, Julia se imaginaba todas las infidelidades posibles y se enfurecía con Gonzalo por cosas que nunca habían pasado. Él, por su parte, la celaba hasta con sus propios padres y se habían acostumbrado tanto a que cada encuentro estuviera marcado por una pelea y su posterior reconciliación espectacular, que ya no sabían vivir de otro modo y se extrañaban locamente, incluso a pocos minutos de separarse, aunque nunca pasaron demasiado tiempo lejos. Su relación, que ya había iniciado cuando los dos tenían 15 años, llevaban ya más de 5 años y aunque sus respectivas familias no estaban de acuerdo porque habían visto que se hacían más daño que bien, no había nada que pudiera separarlos. Con el tiempo, Gonzalo inició un fantástico negocio que los catapultó pronto al éxito a los dos, y ahora que tenían la seguridad económica, estaban más unidos que nunca. Sin embargo, con el paso del tiempo, su ficción romántica se acababa y daba lugar a algo en lo que ninguno de los dos quería estar, pero de lo que no eran capaces de salir, y fue precisamente en ese mal momento en el que Julia quedó embarazada. En realidad, nunca se habían planteado la posibilidad de tener hijos y no sabían si lo deseaban o si sentían algún tipo de disposición natural hacia ello. Lo único que sabían era que ahora tendrían que averiguarlo. La noticia no le sentó bien a Julia, quien ya se había planteado empezar a reunir fuerzas para dejar a Gonzalo. Ahora simplemente no se sentía con las fuerzas para irse porque no podría criar a un hijo sola. Y no se le pasaba por la mente deshacerse de la criatura. Entonces, por comodidad, por seguridad, porque sabía que nunca les faltaría nada, decidió quedarse y tener a su bebé como una familia. Que de normal no tenían nada, pero que realmente creyó que lo lograrían. El embarazo los apaciguó a ambos y Julia ya no buscaba cualquier motivo para pelear, mientras que Gonzalo tampoco volvió a insultarla ni maltratarla psicológicamente, como venía haciendo desde un buen tiempo. Esos 9 meses fueron una tregua, un descanso de sí mismos que nunca habían experimentado y que les gustó. Pero poco más de 6 meses después del parto, cuando su pequeña Elvira apenas empezaba a pelear, Julia y Gonzalo volvieron a transformarse en sus versiones pasadas. Sus personalidades tóxicas eran como una droga potente para ellos, droga por la que habían estado en rehabilitación por varios meses, pero en la que inevitablemente volvieron a caer.
Pero esta vez, la caída fue hacia un abismo del que ya nunca salieron por más de un par de días y que terminó consumiéndolos por completo. Para ese entonces, la violencia psicológica de Gonzalo hacia Julia ya se había transformado en violencia física y el mal genio de Julia se había convertido en odio hacia su marido. Y un día, mientras peleaban como siempre lo hacían, estando cerca a la piscina de casa, la pequeña Elvira cayó al agua sin que estos se dieran por enterados y continuaban peleando mientras su hija se ahogaba. Si no hubiese sido por su perro, que se había dado cuenta de todo y que saltó a la piscina a rescatar a la bebé, había muerto allí sin que ninguno de los dos se diera cuenta, enredados como estaban en sus discusiones sin sentido, sin prestarle la atención adecuada a una bebé que dependía de ellos para todo y a la que tenían la responsabilidad de amar y de cuidar. Aquel episodio los obligó a reflexionar y esta vez Gonzalo y Julia incluso decidieron asistir a un psicólogo para que los ayudara a sanar su relación y a ser mejores padres. Pero su periodo de calma duró mucho menos que la primera vez. Apenas 2 meses después del incidente en el que casi pierden a su hija, habían vuelto a lo mismo de siempre, hiriéndose entre ellos constantemente y de paso, brindándole a su hija el entorno más tóxico posible para crecer. Con el tiempo, simplemente ya no hubo nada que hacer por ellos y Elvira creció con ellos. Contra todo pronóstico, tenía tal fortaleza de voluntad y de moral que lo que veía en sus padres sí era un ejemplo, claro, pero de lo que no debía ser nunca. Ella se hizo independiente desde muy joven. Al fin y al cabo, sus padres no le habían dado motivo para apegarse. A sus 15 años, la misma edad en la que Julia y Gonzalo habían iniciado su tormentosa relación, en la que llevaban casi 25 años, Elvira salió de su casa a buscar su propio camino, con una única convicción, la de no tomar el mismo rumbo que habían tomado sus padres. Por eso, trabajó duro y se pagó sus propios estudios y durante los 5 años siguientes apenas sí habló con ellos porque tampoco lo buscaban ni intentaban acercarse nuevamente a ella. Lo que sí no hizo sino convencerla de que había tomado la decisión correcta. Elvira en realidad había pasado los últimos 3 años que había vivido con ellos intentando salvarlos de sí mismo. Por eso, aunque sabía que seguían viviendo una pesadilla, no se sentía mal porque sabía que había hecho lo que había podido, pero no que no podía dejarse arrastrar con ellos cuando sus padres nunca habían querido realmente salir de allí. Le habían hecho mucho daño y ella había decidido tomar ese dolor y transformarlo en una versión de sí misma más fuerte y segura. Pero si no quería que toda esa valentía se esfumara, tenía que tomar la decisión de alejarse y de no volver a intentar salvarlos. Esa decisión se reforzó cuando conoció al hombre que se convertiría en su esposo. Un hombre que no se parecía en nada a su padre, sino que era atento y amoroso, que confiaba en ella y que nunca la hacía sentir insegura por sí misma, que cada día le recordaba que era hermosa, que amaba a cada parte de ella y que le agradecía que lo hubiese elegido a él para acompañarle el tiempo que fuera. Si eran meses o si era toda la vida, él la amaría siempre, pero la respetaría aún más por dejarla hacer con su propia vida lo que ella deseara. Y Elvira siempre le devolvía las mismas sentencias. Y por eso fueron inquebrantables. Muchas veces las relaciones inician por las razones equivocadas y casi siempre quienes pagan los platos rotos son los hijos. Ojalá fuesen conscientes de sus propias imperfecciones e incompatibilidades antes de traer a un niño al mundo, porque ese niño, con seguridad, crecerá con carencias de todo el tiempo sin tener la culpa de nada, pero que terminan convenciéndolos en adultos igualmente carentes, que tienden a reproducir con su decencia las mismas conductas que los dañaron a ellos. La paternidad debería ser siempre deseada y responsable para romper finalmente con tantos ciclos de familias disfuncionales que solo traen dolor.
Por suerte, Elvira fue una de esas niñas que contó con la valentía suficiente para romper con su ciclo de amargura, porque a pesar de que durante su niñez no recibió lo que esperaba de sus padres, se encargó de que sus propios hijos jamás pasaran lo que ella había tenido que pasar. Pero son pocos los que, como Elvira, logran salirse de la rueda e iniciar un nuevo camino con todo el amor y la confianza que siempre han de haber en una familia. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.